Bienvenidas y bienvenidos. Y ahora sí, pues cedo la palabra a la doctora Luisa Aguilar. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues miren, ya está grabándose la plática para que puedan ustedes revisarla cuando así lo crean necesario me decían, la página de YouTube de la Prepa 2, y ahí van a poder acceder como al contenido. También les compartí, papás, ya la liga de la presentación. Al final la voy a volver a compartir para que ustedes la tengan. Y bueno, muchas gracias por su espera. Tuvimos un problema con la liga se rompió al parecer, hubo que abrir una nueva y estuvimos dando tiempo para que los papás pudieran entrar y bueno, puedan tener como la información completa de esta plática que consideramos muy importante al ser una situación delicada en la salud de nuestros hijos y que va en un importante incremento, aumento. Sí es algo a lo que debemos de estar muy atentos, muy alertas, profesores, padres, personal psicopedagógico dentro de las escuelas para poderles apoyar, para poderles acompañar en caso de que nuestros hijos estuvieran presentando conductas autolesivas. Y bueno, pues mi nombre es María Luisa Aguilar, yo voy a estar acompañándolos en esta charla. Como les decía, hemos dado como círculos de conferencia a padres desde el año pasado y las pláticas han estado grabadas y están ahí en la Prepa 2, en la página de YouTube, y en Prepa 9 también sé que hay un lugar. Ahorita que me den el dato les voy a decir dónde está para aquellos papás que están en Prepa 9. Y... Y bueno, pues ya algunos papás tenemos el gusto de conocernos, pues no hemos estado viendo durante esas pláticas. A quienes no me conocen, bueno, ahorita me presento, María Luisa Aguilar, ahorita les platico un poquito más de mí. Y bueno, les platico qué es lo que vamos a estar haciendo durante esta más o menos hora y media de plática, que es que, bueno, me voy a presentar. Eso es lo primero que va a pasar. De ahí vamos a llevar un proceso, como un tiempo de desarrollo de la plática, profundizando sobre las conductas autolesivas en la adolescencia, qué es, por qué aparecen, cómo aparecen, qué podemos hacer como papás para acompañar a nuestros hijos, brindarles soporte, cuál es la forma de abordarlo para buscar, pues estoy pensando como en la palabra resolver, pues sí, resolver y que nuestros hijos pues crezcan muy fortalecidos y transiten fortaleciendo su adolescencia para su vida adulta, que eso es como fundamental. Vamos a también dejar un espacio para conclusiones y un espacio para dudas y comentarios. Les pido por favor que me den oportunidad de compartirles toda la información y al final dejemos ese espacio para dudas y comentarios. Yo estaré resolviendo todas las dudas que ustedes requieran, así nos estemos pasando el tiempo sin duda alguna. Yo estoy como con todo el tiempo medido para estar aquí con ustedes y vamos a hacer un cierre, ¿sale? De esta charla sobre las conferencias para escuela para padres. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Mi nombre es María Luisa Aguilar, yo soy psicóloga, me dedico al área clínica y al área educativa también en cuanto a la psicología. He trabajado y me he formado en la intervención de niños, adolescentes, adultos, en neurointervención y en intervención clínica en salud mental, tanto en niños, adolescentes como adultos. Y bueno, pues es un trabajo que hago en la clínica privada y pues también apoyando mucho a la Escuela Nacional Preparatoria en este sentido, con charlas, con consejerías escolares, en fin. Soy docente de Prepa 5, pues como sabrán, imparto la materia de psicología e higiene mental, donde tengo la oportunidad de estar con sus hijos, pues de manera directa, y al ser psicóloga también y darles o impartirles estos temas, ellos se acercan mucho conmigo para poder hablar, expresar, y bueno, yo estoy ahí como con ellos. Esa es parte de mi experiencia en el trabajo con adolescentes. Y bueno, pues la intención de estar aquí en Escuela para Padres es hacer como, ¿saben? Una triada para fortalecer y acompañar a nuestros hijos. Esto nace de Escuela para Padres, nace de ver a los alumnos y como estar con ellos y saber que necesitan el acompañamiento de sus padres y hacer ese puente, ¿no? Entre padres, alumnos,
maestros, escuela, y que podamos brindarles pues un acompañamiento, que es lo que ellos necesitan. Y bueno, pues acá voy a estar. Me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto, bueno, pues contactarnos en esta vía online, a distancia. Para mí sería muy grato poder estar presencialmente, pero bueno, afortunadamente esto de la distancia o del trabajo en línea facilita el que podamos estar juntos y platicar y conversar. Y bueno, no duden, por favor, en compartirme todas sus dudas, lo que necesiten. Hay que aprovechar estos espacios porque es ahorita cuando uno puede como acompañar, brindar esas orientaciones o guías, si es que ustedes estuvieran y sus hijos también transitando por una situación como esta, y aunque no lo estuvieran, porque también puede ser preventivo, ¿no? El que nuestros hijos pues tomen como esta opción, como un desahogo de las autolesiones. Ya lo vamos a platicar con calma. Y bueno, quisiera comenzar ya adentrándonos en la plática, en la charla, por hablar del rango en el que nosotros estamos inmersos, viviendo, ya sea como padres, como maestros o como coordinadores o como en el área psicopedagógica, compartiendo con alumnos y nuestros hijos que son adolescentes. Y que la adolescencia tiene características muy específicas, no son bebés, no son niños, tampoco son adultos, pues tienen características muy específicas al ser adolescentes. Entonces, bueno, ¿qué es la adolescencia? Quisiera comenzar como con eso, justo porque es la población con la que nosotros estamos en contacto directo y, bueno, tantas cosas pasan en la adolescencia que sí hay que tener y sí hay que prestar atención a que estamos trabajando, estamos conviviendo, estamos educando adolescentes. Y bueno, pues la adolescencia para la OMS es un periodo de crecimiento, un periodo que está después de la niñez, antes de la adultez, y que aproximadamente abarca un periodo de 10 a 19 años, aunque es como complicado determinar que la adolescencia o la adultez va a comenzar a los 20 años, 21, 22, ¿no? Hay datos que dicen, bueno, se puede alargar hasta los 21, porque en realidad no hay datos fisiológicos como muy exactos que determinen, ¿no? Que ya una persona es adulto, pero bueno, en términos generales, y esto como criterios en un consenso, para comprender el periodo, abarca de los 10 a los 19 años, 20, 21. Hay cosas importantes que están pasando en todo ese periodo, neurológicamente hablando, neuropsicológicamente hablando, emocionalmente hablando. Están madurando muchos procesos que vamos a platicar un poco de ellos aquí, pero que están aconteciendo en ese periodo de los 10 a los 19 años. Entonces, este periodo de crecimiento, incluso de transición de la vida adolescente a la vida adulta, marca los cimientos de aquel adulto que nuestros hijos van a ser, porque la adolescencia, les decía, tiene una serie de cambios neurológicos, emocionales, procesos neurológicos muy importantes que están aconteciendo y que están aconteciendo en ese momento. Ciertos niveles químicos, ciertos niveles de neurotransmisores, de madurez prefrontal, es decir, de habilidades ejecutivas que ellos van logrando y que están madurando en ese momento. Y que más adelante, bueno, pues ya fue un periodo donde ellos debían lograr llegar a estas habilidades. Es como si yo les dijera, hoy quiero crecer de la estatura que tengo, quiero crecer 5 centímetros. Y ustedes me van a decir, bueno, tu periodo de crecimiento como que ya pasó. No tan drástico, porque bendita plasticidad cerebral, siempre vamos a aprender, pero es una ventana muy importante de madurez y que los papás y los maestros, quienes tenemos el privilegio de dedicarnos a la docencia, y bueno, quienes son también pues psicopedagogos, tenemos que estar muy alerta a ese periodo de crecimiento, porque ahora sí que ahí es cuando hay que ayudarles, hay que acompañarles para, voy a hacer como la analogía con la estatura, ¿no? Crezcan lo más que pudieran crecer, maduren lo más que pudieran llegar a madurar
ese es el periodo de la adolescencia, que evidentemente son cimientos importantes para la transición a la vida adulta. De hecho, es prepararlos para ser adultos. Esto no exime o no exenta o no quita la vida en la infancia. Evidentemente sí, que es como el antecedente para este periodo pues tan crítico de la adolescencia, tan complejo. Entonces, pues muchas cosas están pasando con el adolescente. En esta etapa se ha determinado que se divide en 3 periodos, temprana, intermedia y tardía, o temprana, media y tardía. Esto es importante como distinguirlo, porque no es lo mismo un adolescente de 10 a 13 años que uno de 14 a 16 o uno de 17 en adelante. Es increíble cómo la madurez en estos periodos va aumentando y nosotros vamos viendo cambios significativos en cada uno de estos periodos, ¿no? Como en la adolescencia temprana, media y tardía. Entonces, algo significativo que pasa en la adolescencia temprana es que hay una gran cantidad de hormonas sexuales y es aquí donde vemos cambios como que dieron el estirón, ya saben, en la adolescencia, que un día casi que nos levantamos y ya creció 5 o 6 centímetros y decimos, ¿qué te pasó? ¿En qué momento creciste? Cambia la voz, empiezan a aparecer todos los cambios en la pubertad, vello púbico en las axilas, olor corporal, aumento en la sudoración, eso hace que tengan acné y básicamente esta adolescencia temprana está caracterizada por esos cambios altos hormonales que ellos están viviendo y que van a ser como la característica de esta etapa. Luego viene la adolescencia media, donde estamos hablando de un periodo de 14 a 16 años. Aquí hay muchos cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad, es decir, en cómo ellos se ven, en cómo quieren que los vean. Comienza a ver inevitablemente, aunque ustedes quieran atarlos, comienza a haber una independencia de los padres. Es decir, ahora es, oye, Emma, pues me voy con mi amiga al cine, con mi amigo al cine, con mis amigos, ¿qué crees que tú no vas? Yo quiero ir, dame permiso. Es la etapa en la que también pues no son niños y no están como dependientes totalmente de sus padres, porque antes en la infancia era como juega conmigo a los dinosaurios, juega conmigo a las princesas, vamos a jugar a las mejores amigas, sí, pero ya no son niños, son adolescentes. Y el adolescente dice, con permiso, dame chance, ya me voy, dame permiso, y esa independencia, pues les digo, no son niños, no están como todo el tiempo al cuidado de nosotros, y tampoco son adultos porque no saben responder a las problemáticas que están viviendo y es una etapa también que los pone en riesgo, ¿no? Los padres es una etapa en la que tenemos que estar atentos, alertas, pero permitirles su independencia, porque esa independencia es lo que nos permite nuestra individualidad, que nuestra personalidad madure, la búsqueda de nuestra identidad. Los padres ya ayudaron mucho en construir esa identidad en la infancia, pero ahora es momento que se les abra el mundo. Es decir, que el mundo forme parte de esta construcción de su identidad. Entonces es una época en donde ustedes los van a ver un día con las uñas pintadas, otro día con el pelo rojo, otro día con el pelo azul, otro día con el pelo amarillo, otro día les van a decir que quieren hacer otra cosa y ellos están buscando su identidad. Y es un momento complejo, fíjense, como papás, porque como papás es, no, ¿cómo? En mi época eso no se hacía, nadie se pintaba el cabello, ¿cómo se te ocurre? Es complejo, bastante complejo, porque es un estira y afloje. Hay una autora que se llama Armidia Averasturi, y Averasturi dice, pues es que el duelo, los adolescentes están transitando por un duelo, el duelo de la pérdida del cuerpo infantil, el duelo de los padres de la infancia, pero dice, no solo el duelo es para los adolescentes, el duelo también es para los padres, porque de alguna manera tendrían que comprender que ya no tienen al niño chiquito de 5, 6, 7 años, que su hijo ya está creciendo, necesita independencia, y los padres de alguna manera pues también entramos en duelo por esos hijos, por ese niño, pues que ya no es. Y que al crecer ellos, dice Habersturi, también nos empiezan a presentar pues nuestro proceso de envejecimiento, ¿no? Como hacernos conscientes también de eso. Entonces, es una etapa que está caracterizada por eso. Digamos que la adolescencia media es complejo. Luego es la adolescencia tardía, que va de los 17 años y que se puede extender, dice la OMS, hasta los 21 años.
por ciertos procesos. Antes se creía que el cerebro maduraba a los 6 años, hoy sabemos que no, que termina de madurar a los 20, 21, quizás hasta 22 años, y que las zonas que tardan más en madurar son las zonas prefrontales, es decir, la zona prefrontal que está acá, que nos ayuda a tener funciones de orden superior cognitivas, como control de impulsos, como monitoreo de las situaciones que estamos viviendo, saber que si algo estamos haciendo mal, tenemos que regresar y parar, como inhibir distractores, entre otras funciones ejecutivas que son importantes y que los adolescentes las están madurando en este periodo, ¿no? Hay que ayudarles además a madurarlas. Entonces, es una etapa en la que afortunadamente empiezan a sentir más cómodos con su cuerpo, es decir, esta transición, esta metamorfosis que hubo en la adolescencia temprana, dice Averasturi, ellos se quedan como espectadores impotentes dentro de ellos ante los cambios que están viviendo en su cuerpo, no pueden hacer nada y ya para la adolescencia tardía, bueno, es como ya estoy más cómodo con mi cuerpo, buscan la aceptación para definir su identidad y se preocupan cada vez más por su futuro. Y estas decisiones van en concordancia con ellos. Entonces, por ejemplo, quienes somos maestros en la prepa, no me dejarán mentir si es que hay alguien por acá, yo doy clase en prepa, un chico de 4º año, si comparamos el desarrollo y la madurez con un chico de 6º año, nada que ver. Es abismal en muchos sentidos, psicológicamente, físicamente, neurológicamente, emocionalmente, tienen otras herramientas. Y si comparamos un alumno de 3º de prepa con primero o segundo semestre de universidad, también es abismal como el cambio y la madurez que hay. Entonces, lo que pasa en esta adolescencia tardía es que ya tenemos hijos. Esto es importante, papás, que lo sepan, porque el tiempo hará lo suyo. Digo, el tiempo hará lo suyo pensando en los procesos de madurez que sí se van a dar, pero que esto no deja de lado que nosotros debemos acompañarles, ayudarles, guiarles, estar al lado de ellos, escucharles, entre otras cosas más que ahorita vamos a ir platicando. Entonces, en esta etapa de la adultez tardía lo vamos a lograr, y digo lo vamos a lograr porque una preocupación como padres es ver a nuestros hijos crecer sanos, potenciar su desarrollo humano, que sean independientes para esta vida tan, que no es fácil su existencia, ¿no? En este mundo. O sea, estamos preocupados por eso, estamos atentos a eso, a ellos. Entonces, se va a dar esta madurez como en el neurodesarrollo se va a dar y la adolescencia tardía nos está marcando como esos indicadores y los estamos observando en ellos. Ellos pues digamos que están como cerrando su periodo, ¿no? De vida adolescente para ya entrar a una vida adulta, que bueno, también es otro tema. Entonces, la adolescencia, les decía yo, tenemos que pensar que a quien tenemos enfrente, pues ya no es un bebé de 3 años, ya no es un niño de 5 años, que está madurando como otros procesos, es un adolescente. Y en la adolescencia, además de ser este proceso de transición, de base para la vida adulta, es también un periodo donde se obtienen logros importantes. ¿Y por qué hablo de estos logros? Porque hay que promoverlos, porque hay que estar cerca de ellos, como cuáles. Hay desarrollo en hábitos sociales, porque es una etapa en la que, como les dije anteriormente, en estas etapas de la adolescencia, dejan, o sea, ya no es como, ay, papá, quiero estar contigo, mamá, y que se abrazan de tu pierna porque, no sé, no quieren ir a brincar o a jugar porque quieren estar con sus papás, piensen 2, 3 años. Sino que ahora ellos dicen adiós, 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 ya son mis amigos, ya son mis amigas, ya son, ¿saben? Otras personas, y ellos tienen la oportunidad de desarrollar hábitos sociales y emocionales que son muy, muy, muy importantes para el desarrollo de su salud mental. Bueno, pues por eso es muy importante acompañarlos, permitirles estos espacios. Obviamente,
siempre sabiendo dónde están, con quién están, quiénes son sus compañía, conocer a sus compañeros, estar involucrados como papás, como para poder dar, como dijera Verasturi, estos permisos que antes o estas flexibilidades que antes no teníamos. También adoptan patrones de sueño saludable, hacer ejercicio, desarrollar habilidades para mantener relaciones interpersonales, que es esta oportunidad que tienen al interactuar con otros, hacer frente a situaciones difíciles, resolver problemas y aprender a gestionar emociones. ¿Por qué digo esto? Porque neurológicamente todos estos procesos en la adolescencia están aconteciendo. Es decir, si yo pensara en un niño de 3 años, si imagínense en el súper que la mamá, o sea, que el niño o la niña agarran y empiezan a meter un montón de cosas del súper y quiero y quiero y quiero y cómpame y la mamá deja que meta y meta y meta y meta y meta y meta en el carro. Y al llegar a la caja, la mamá dice, o el papá, ¿sabes qué? No te puedes llevar todo, solo una cosa. Y entonces, pues empieza el tradicional berrinche del niño, egocéntrico, evidentemente, como somos los seres humanos, y se tira al suelo, llora, se retuerce, y entonces la mamá así como, y la gente que está alrededor, ya sabe, nunca falta el que llega y observa con mirada crítica de, que lo eduque cuando es un niño, ¿no? Es decir, cuando es un niño, es un niño. La labor de educar es una labor que nos impacta con nosotros mismos, es decir, que nos prueba a nosotros mismos, que es un reto conmigo, del entendimiento que puedo yo tener que es un niño y que por eso es que está haciendo ese berrinche. Si lo queremos pensar desde otros lugares, no ha madurado y no tiene por qué aún madurar ciertas estructuras cerebrales que le permitan entender que no se puede llevar todo lo que puso solo una cosa, porque aún no hay esa posibilidad de madurez. Es como si a un niño de 2 años yo le quisiera decir, a ver rápido, ya escribe tu nombre. ¿Cómo? ¿Cómo si no lo ha madurado? ¿Cómo si no tiene la estructura que le permita hacerlo? Entonces me regreso a esta idea donde ellos adoptan estos patrones de habilidades interpersonales, de resolver situaciones difíciles, aprender a gestionar sus emociones, porque neurológicamente, ahora sí, están desarrollando esas habilidades, esas estructuras. Yo les digo a mis alumnos, ahora sí, o sea, ahora sí te toca, porque ya tienes las capacidades de base estructural que te permitan como, como estimar entre una conducta y otra y tomar una decisión a tu bien o por tu bienestar, porque ya puedes, porque tienes la estructura. Entonces, por eso adoptan estas habilidades en este periodo, porque lo están madurando y tenemos que tener la confianza de que lo pueden madurar. Muchas veces pareciera que los papás no les damos el voto de confianza, el voto de duda o decir, bueno, lo vas a soportar, ¿no? O sea, tú vas a poder porque eres un ser humano, tienes las capacidades. Entonces pareciera que los papás los debilitamos, ¿no? O los minimizamos en cosas que ellos sí pueden lograr y habría que apostar en que lo van a lograr y que el mundo se les debe de abrir. Lo van a lograr porque están desarrollando habilidades y lo van a lograr también a medida que les brindemos las oportunidades. Por ejemplo, me regreso al ejemplo del niño en el súper de 3 años que metió todo. Si el papá no soporta o la mamá este trabajo interno, les digo, educar es un trabajo conmigo mismo, conmigo. Y entonces el papá o la mamá cede y dice, bueno, ándale, pues ya llévate todo. O no falta la abuelita, ay, pobrecito, mi rey, pues cómpraselo ya, total, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué daño? Porque ahí lo que había es que no le vamos a ayudar a madurar. En cambio, que llore, ¿no? Que haga el berrinche, cuando se calme, cuando se tranquilice, si vas a llevarte una cosa, solo una, elige cuál. Porque de lo contrario es que pues no te lleves nada. Es mejor que te lleves una, elige cuál. Es más, mira, yo te ayudo. Y ahí resistir, ¿no? Les digo que es un trabajo con uno mismo. Y ya,
que llorando con berrinche, si tú quieres, agarre su muñequito o lo que sea y se le pague uno, ahí le estamos ayudando a madurar. O sea, lo que quiero decir es, sí, estos procesos se van a dar, sí, por supuesto que sí, mientras que no haya un compromiso neurológico, pero también mientras haya los modelos que nos permitan, pues, aprender con H y hacer parte de nuestra estructura esto, ¿no? Como el ejemplo que les doy. Es decir, los papás tenemos que hacer un montón de cosas para que ellos también logren esta madurez. Y se necesita una presencia de autoridad amorosa, firme, presente, constante, que bueno, eso también ya lo hemos platicado como en otras charlas. Entonces, ok, me voy a desviar un poquito, Karina, si contesto esa pregunta, pero bueno, digo, no quiero tampoco como dejarla al aire, pero cuando hablamos de el manejo de la frustración, justamente estamos hablando de estas funciones que se están madurando. Algo que ayuda mucho es escuchar, escuchar, escuchar. Ustedes lo van a ver cómo vamos a ir platicándolo durante la charla. Escuchar, estar atentos y ayudarles a reconocer sus emociones, más que resolver, ya tengo, la carrera es derecho, no, ahí vamos a llegar, pero escuchar y ayudarles a comprender cómo eso los hace sentir, cómo te sientes, y que expresen la palabra, miren, cuando un pensamiento, una emoción no se pone en palabra, es decir, así no se habla, la conducta se distorsiona, eso no lo olviden, la conducta se distorsiona, es muy importante que hablen, que aprendan a expresar, eso es validar las emociones, es decir, yo me siento frustrado porque no sé qué carrera elegí, yo me siento frustrado porque la regué en cuarto y no alcancé el promedio, y entonces ahorita me siento, que lo hablen, que lo hablen, que lo hablen, porque hablar tiene un proceso neurológico importantísimo, donde pasamos por filtros de pensamiento para llegar a una resolución. Entonces, permitirles hablar y, y de ahí será que se puede encontrar una respuesta, pero como padres estar ahí presentes, bueno, de manera general, porque me desviaría, ¿no? Como por ahí tuvimos una charla de manejo de emociones que debe de estar en YouTube, en donde comenta la maestra Carmen, ojalá puedan llegar a esa plática porque ahí en todo esto. Entonces me regreso. Están pasando cosas importantes neurológicamente que ellos van a lograr y que sí van a alcanzar. Esto se logra, les decía yo, con un entorno favorable, con un entorno de protección familiar, con un entorno donde la escuela también haga lo que corresponde para que ellos desarrollen estas habilidades y la comunidad en general. Entonces, ¿no? Es como importante saber que estos logros en la adolescencia se van a dar. Creo que quiero insistir en una idea. Por ejemplo, yo he recibido parejas que dicen, no, pues que te odio, no, pues yo también te odio, papá y mamá, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué siguen juntos? No, pues que para que los niños no sufran. Ahí, ahí. O no le doy permiso para que no salga porque qué tal que se droga, o que no vaya porque qué tal que ya tiene relación, o que qué tal que, ¿saben? Y qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Y en ese qué tal no va a poder, no ha madurado, no sabe, no les brindamos un voto de confianza eh, y eso es complicado, ¿no? O sea, como saber que ellos tienen la humanidad necesaria para poder afrontar y además además de la humanidad que están pasando por un periodo de desarrollo que sí les permite afrontar. O sea, no puedo pensar en que yo deje ir a un niño de 3 años a la plaza a pasear solito. Obviamente no, porque no ama, pues, ¿cómo? Bueno, ya ni dar el ejemplo, ¿no? Pero ellos, bueno, hay muchos logros que se alcanzan en la adolescencia. Ahora, hablando de adolescentes, que les decía esto es fundamental, es que la adolescencia pues tiene una relación como en todos nuestros periodos de vida y en nuestro transitar en el ciclo vital de vida del desarrollo humano, es que la adolescencia y la salud mental pues no están separadas, ¿no?
Sabemos por datos importantes, sobre todo de la OMS, de UNICEF, de la OPS, que en la adolescencia es donde hay un mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental. ¿Por qué? Como les decía, no son niños, ya no están 100% al cuidado de nosotros, no les podemos ni les debemos de salir por las paredes del cine, por las paredes de la plaza, por a donde vayan. No podemos estar sentados con ellos en el salón para, oye, ¿cómo te estás portando? ¿O si hiciste todas las tareas? No deberíamos, ¿eh? No deberíamos, solo los van a estresar más. Hay un riesgo porque ya no estamos como pegados a ellos, pero tampoco son adultos y no tienen como la madurez suficiente biológicamente, psicológicamente y en experiencia, ¿no? Que nos permite todo esto como para resolver. Entonces, sí, por supuesto que es una etapa de riesgo, es un periodo de riesgo. Los adolescentes padecen trastornos emocionales con frecuencia y estos trastornos son más frecuentes en ansiedad en ese grupo de edad. No significa que los niños no puedan transitarlo, vivirlo y los adultos también, o sea, por supuesto que sí. Datos de la OMS refieren que 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental y que el 13% de la carga mundial de la morbilidad se presenta en este grupo de adolescencia. Es decir, es alto el número y que se suele manifestar antes de los 14 o 13 años, 12 quizás, o sea, podemos ver como datos clínicos importantes de alerta. Incluso en menor cantidad, pero también en la infancia, 8 años, 9 años, que ya empiezan a presentar también algunos signos y síntomas donde su salud mental pues está comprometiéndose para su sano desarrollo. Entonces, bueno, pues existen problemas de salud mental durante la adolescencia, hay un alto riesgo. Por eso les decía, es importante saber que estamos hablando de un adolescente, es muy importante estar bien conscientes de que estamos frente a un adolescente, ya sea que estemos dando clase, que estemos asesorando psicopedagógicamente, que seamos papás. Yo, fíjense, la palabra que tengo en mente es estar alertas, no persecutorios, alertas, observando. ¿Por qué? Los riesgos pueden ir consumo de tabaco, consumo de alcohol, otras sustancias adictivas y que tienen una impacto en su madurez, en su desarrollo, drogas, comportamientos sexuales de riesgo, porque en la adolescencia aumentan las hormonas sexuales y pues no es una sexualidad como la que se vive en la vida senecta, ¿no? O adulta tardía, o qué sé yo, estoy como tratando de pensar de lo que es la hormona adolescente, pues la exposición a la violencia y conductas autolesivas, entre otras más. Pero las conductas autolesivas, o sea, son un problema de salud mental que están inmersos y que están presentes en este grupo adolescente. Algo también que es como que tenemos que pensar y tener en mente es que estas conductas pueden persistir, pueden mantenerse y pueden acarrear problemas en un futuro inmediato, es decir, la vida adulta, temprana, intermedia, tardía, o para el resto de sus vidas, si no hacemos algo, si no les brindamos apoyo. Entonces, así como el adolescente puede madurar, tiene la capacidad, tiene la estructura, siempre y cuando se den estos ambientes, también, pues como cualquier ser humano, el alma también se enferma, ¿no? Es decir, su salud mental puede verse comprometida y las conductas autolesivas son una de ellas. Entonces, bueno, pues con la intención de entrar a las conductas autolesivas, desde la mirada que estamos hablando de un grupo de adolescentes donde las características que ellos tienen pues son muy peculiares y nuestra atención debe estar concentrada en ello. Entonces, les traje algunos videos, son pequeños, 2 minutos, 1 minuto y medio, como pensando en el tiempo que nos iba a llevar y pues se los voy a poner. Entonces, déjenme nada más ver que los tengamos como con la traducción, ¿va? Entonces, acá está.
Ya. Vamos a ver este pequeño video sobre lo que son las conductas autolesivas, un minutito y medio. Si no llegaran a escuchar, me dicen. ¿Sí escucharon? Ahorita que lo prendí, déjenme ver si les compartí sonido interno. A ver, según yo, ahí van a escuchar. Si no, me dicen. People who self-harm often say it provides short-term relief to emotional Sí se pain. escucha. Even though they're aware of the potential damage they may cause, they can find it hard to stop. Some of the things people do are quite well known, such as cutting or eating disorders. But there are many other ways to hurt yourself. As well as physical self-harm, now more teens are engaging in digital self-harm by using social media to encourage others to abuse them online. Stress-related issues and circumstances can lead to self-harming. There are two types of self-harm, physical and emotional. Self-harm can start from an early age, or more commonly between the ages of 12 and 15 years old. The behaviour normally ends within 5 years of starting, but they may persist. Young people will go to great lengths to hide them or explain them away. Look out for signs of physical self-harm, like children wearing long sleeves or hats to hide the marks. Emotional self-harm is not easy to spot. Low motivation and tearfulness could be a sign. Bueno, entonces, pues fíjense en el video cómo las autolesiones no solamente pueden ser físicas, también emocionales, que son un poco más difícil de identificar justamente por lo sutil de la emoción y de la respuesta emocional de los chicos. Pero además hay un componente grave, fíjense, que yo quisiera decirles y no quiero dejarlo pasar como esta promoción que tienen los adolescentes en el uso de las redes y en el uso y abuso de las redes de propiciarse y promover entre ellos mismos las conductas autolesivas como una forma de autolastimarse para liberarse. Ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero es que también está en las redes, ¿no? Como, ay, no me atrevería a llamarle así, pero lo voy a hacer como una moda que está inmersa dentro de las redes donde ellos están aprendiendo que es una forma de reaccionar en lugar de aprender otras formas sanas de reaccionar y de afrontar. Entonces hay que estar muy atentos a lo que ven, a lo que revisan, a las ligas a las que tienen acceso, a las páginas a las que tienen acceso, si tienen celular, si tienen tablet, si tienen computadora, si tienen cuentas de Facebook, de Instagram, de lo que fuera, estar atentos simplemente por la influencia que pueden tener y que están aún madurando, ¿no? Como todos estos procesos que les estaba yo comentando que ellos pueden alcanzar, pero que aún no han madurado, están en el tiempo de hay que acompañarlos. Entonces, pues es importante por esa parte estar alertas, estar atentos. Y bueno, las conductas autolesivas en la adolescencia es un tipo de comportamiento que se presenta en la adolescencia, mayormente en la adolescencia, es decir, hay una cantidad más grande de personas que se autolesionan en la adolescencia. No quiere decir que no pase en la infancia, por supuesto que sí, en una menor cantidad. Tampoco quiere decir que no pase en la adultez, claro que sí, y regularmente son adolescentes que se autolesionaban y que continúan con la conducta autolesiva. Y bueno, ahorita platicamos un poquito más sobre qué son. Pero bueno, se presenta más en este grupo de edad que es la adolescencia. Estamos hablando de datos así de investigación. Dicen, bueno, 12 años, 13 años, empiezan a presentarse estas conductas donde la intención es hacerse daño a sí mismo, es una forma de lidiar con el mundo, conmigo, con el mundo externo, con mi mundo interno, con mi forma de relacionarme con el mundo, con lo difícil y lo angustioso que es para mí afrontar, validar y ya no se diga gestionar mis emociones, porque evidentemente no hay esas herramientas y eso es lo que hay que hacer, ayudarles. Pero fíjense, finalmente
las conductas autolesivas son una estrategia de afrontamiento. ¿De afrontamiento a qué? A eso justamente, a lo que me angustia, a lo que me preocupa, a lo que no soporto, pero como no tengo herramientas desde hablar, el discurso, la palabra es muy importante, si desde ahí no puedo y me veo rebasado o rebasada por mi sentir, por mis emociones, voy a afrontarlo con el cuerpo. Entonces, es un tipo de comportamiento de daño a sí mismo, porque o sea, evidentemente es un daño que no solamente se da con la conducta del cutting o cortarse, sino quemarse, golpearse, rascarse, incluso hasta jalarse el cabello, hasta quedarse con cierta alopecia, ¿no? Con cierta calvicie en el cabello. El chiste es que sí hay una forma de gritar a través del cuerpo, lo que no puedo afrontar, pues porque no hay otras herramientas. Entonces, es cualquier otro comportamiento que autolesione, sin importar que esa lesión es menor o de alto riesgo. Esas son las conductas autolesivas en la adolescencia. ¿Y quiénes lo hacen? Pues fíjense que, bueno, hay como mitos que ahorita vamos a platicar en relación a esto, pero ustedes podrán decir, pero si en la casa estamos bien, su papá y yo nos queremos, no hay problemas, nunca ven pleitos, no hay problemas económicos, o sea, no entiendo. Y claro que cuando hay factores de riesgo, bueno, pues todo ya se devela, ¿no? Como uno dice, bueno, pues, ¿qué más? Pero no es que se respete como nivel económico, cultural, social, esto puede pasarle o le puede afectar a cualquier adolescente simplemente por ser adolescente, ¿no? Por transitar. Y luego les decía yo, esta influencia que se tiene de las redes sociales que tampoco ayuda. Entonces, se tiene estimado que entre un 10% de jóvenes se autolesionan, pero que podría llegar incluso a un 20%, dato de la OMS, en la adolescencia. Es decir, es bastante común. Es algo que pudiera pasar, que pudiéramos observar y que hay que estar muy atentos. O sea, que lo que les quiero decir es, no piensen de, chin, ¿por qué a nosotros? O, pero ¿cómo? Si todo estaba bien, pero es que a cualquiera le puede pasar. El alma también se enferma y el alma busca la manera de, pues sí, de gritar, de liberarse. Entonces, la mayoría de los jóvenes han informado que comenzaron a lastimarse alrededor de los 12 años y un dato que también se tiene de manera general en la investigación es que sucede más en mujeres. Pero eso no significa que porque suceda más en mujeres, los varones no accedan a estas conductas como una forma de una estrategia de afrontamiento. Claro, una estrategia de afrontamiento que no resuelve mucho o no resuelve nada, porque consigo solo conlleva una problemática más y una forma no sana de relacionarme conmigo, con el mundo, con los otros, de interactuar no solo conmigo, sino con el mundo, con los demás. Entonces, no significa que los varones no lo hagan también, pero hay una menor incidencia. Existen factores de riesgo y vulnerabilidad que al decir factores de riesgo y vulnerabilidad no es de, ay, pues murió su abuelo y entonces chin ya se va a cortar o se va a autolesionar o se va a quemar o se va a rascar o se va a raspar o lo que sea, o se va a pellizcar o se va. No necesariamente. Son factores de riesgos. Es decir, entre más factores de riesgo tenga un adolescente, pues podemos pensar que la conducta es más sensible que se pueda presentar. Entonces, de estos factores de riesgo y de vulnerabilidad es que haya existido un trastorno de salud mental. Bueno, que se terminó, en fin, pero bueno, un trastorno de salud mental que, por ejemplo, tengamos antecedentes de depresión, antecedentes de ansiedad, antecedentes de trastorno límite de personalidad o antecedentes de trastornos alimentarios, pueden ser un detonador para comprender que la conducta autolesiva está presente. No sé, por ejemplo, niños que a sus 11 años, 12 años ya fueron diagnosticados con depresión, 13 años, 14, ansiedad, estrés, en fin.
pero ese es un factor de riesgo. Otro es ser un adolescente que no esté bajo el cuidado de sus padres, y esto no necesariamente significa que es que como que nosotros romantizamos la familia nuclear y entonces decimos, ay, mamá, papá, hijos están juntos dentro de la familia. Eso claro que es bonito y claro que es, yo siempre estaré a favor de las familias, ¿no? De que las familias, pues es que la familia es la unidad básica de la sociedad, por supuesto que sí, pero hay muchos matrimonios, pero pocas parejas. Y muchas veces la dinámica familiar interna puede no ser la adecuada, pese a que es una familia nuclear y están conviviendo bajo el mismo techo. Entonces, cuando hablo de adolescentes que no están bajo el cuidado, no me refiero solo como, ay, están separados los papás y entonces ya cada quien agarró por su lado y ni quien se acuerde del adolescente, ¿no? Sino que estén bajo el mismo techo, pero que en realidad no haya cuidado de los padres hacia los hijos. Entonces, muchas veces es como que, ay, le dejamos la responsabilidad a la abuelita, sí, y se agradece mucho el amor y el cariño que los abuelos, ¿no? Tienen hacia sus nietos, pero no es lo mismo hoy que 30 años después. Y la responsabilidad directa, pues, es de los padres. Entonces, la presencia del padre, el cuidado del padre, la madre, es importante como para quitarnos de este factor de riesgo y de vulnerabilidad. Las dinámicas familiares disruptivas, ¿no? Como lo que les decía hace un momento, pues hay muchos matrimonios, pero pocas parejas. Entonces, eso también conlleva a dinámicas bastante disruptivas dentro del entorno familiar, ya sea que los padres estén juntos o separados. Aquí lo importante es pensar pues en las bases, en los cimientos, en transitar esta vida adolescente con el mayor amor posible hacia los hijos. Haber estado en duelo, una pérdida, consumo de drogas, vivir en violencia y estrés, y con esto me refiero a las dinámicas familiares o las dinámicas escolares o el propio adolescente, ¿no? Como con una autolesión emocional donde constantemente se lastima, constantemente se minimiza, constantemente se estima de menor manera a lo que puede lograr en la vida y que pues tampoco ayuda, ¿no? Como esos. Vamos a llegar para allá, Mariana, ahorita dónde pedir ayuda. De hecho, les traje varias ligas y dónde pedir ayuda, justamente, ¿no? Porque tenemos que hacerlo, tenemos que acompañarlos. Entonces, ¿por qué? Bueno, ya les dije que esto puede agarrar a cualquiera, a todos. Nadie me parece que esté exento. Simplemente al ser seres humanos no estamos exentos. Entonces, ¿por qué se autolesionan los chicos? Son diversas las causas, no hay una sola causa, ¿no? Como que uno diga es por esto. Lo que han reportado, porque muchas veces ni ellos entienden por qué se están autolesionando, es más, no comprenden por qué lo están haciendo. Entonces ellos dicen, yo nada más sé que siento alivio o que me estoy castigando o que esto me libera. Y los papás dicen así como, pero ¿cómo te va a liberar? ¿Qué te está pasando? Que eso tampoco está como muy adecuado que lo digamos. Voy a avanzar más y ya quedará más claro. Pero bueno, hay desencadenantes. Eso es lo importante, o sea, como que el chico identifique, los papás también, qué es lo que le está llevando a autolesionarse y cuáles son esos desencadenantes o las razones por las que se están autolesionando. Y lo que han reportado en muchas, pues como investigaciones, es que puede haber dificultades en casa, puede haber discusiones o problemas con amigos, las presiones escolares, es decir, el no poder pasar un examen, no poder aprobar, o simplemente no poder tener las calificaciones que el papá tan sobresaliente le ha pedido, o sea, que el papá, les digo, que tuvo como buenas calificaciones y que entonces le dice a su hijo, no menos que lo que yo hice, y sentir mucha presión por sacar buenas notas o simplemente no paso una materia, por intimidación, por depresión, como les decía, un antecedente en salud mental, ansiedad, baja autoestima, que es como la estima que ellos se dan, ¿no? El valor que ellos se dan. También haber vivido transiciones y cambios, como cambiar de escuela, de lugar de residencia, consumir alcohol, drogas, y bueno, pueden ser detonantes como los que han referido. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por estos motivos y quizás otros más. Pero bueno, existen también mitos alrededor de las autolesiones y yo creo que es muy, muy bueno que las platiquemos y que las identifiquemos para que
El padre, cuando se entera que su hijo o su hija se autolesiona, es un shock, es un golpe emocional, porque bueno, como padres y como madres, además, ¿no? Que vivimos la gestación de nuestros hijos 9 meses o el tiempo que fuera, los cuidamos, comimos bien, dormimos bien, hasta meditábamos y procurábamos que tuvieran una constitución física, mental, neurológica, sana al momento de nacer, y entonces de repente ver que tu hijo se lastima es un impacto, ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero también dentro de ese impacto hay mitos que envuelven la conducta autolesiva y por lo tanto fíjense que esos mitos no ayudan porque es una conducta que se transita en soledad, que se transita en silencio y eso no es bueno, eso no ayuda porque ya les dije que aquello que no se pone en palabra se distorsiona en la conducta, ¿no? Y entonces lo viven solos, muy solos, tratándolo de ocultar a veces por mucho tiempo hasta que se dan cuenta porque hay una etiqueta social, hay mitos, cuando en realidad lo que está pasando es que ellos están tratando de resolver, de afrontar de la manera en la que pueden, incluso si dicen tengo ideas suicidas y con esto no me he matado, que no necesariamente la conducta autolesiva es una conducta suicida. Es una forma de afrontar, pero tampoco está desligada, ¿eh? O sea, pueden haber como momentos en donde ya las conductas autolesivas sí tienen una intención. Y ahí es cuando hablamos de depresión, que también dimos una charla de depresión, por ahí debe de estar grabada el año pasado, ahí la deben de tener en YouTube. Entonces, ahorita que sigamos avanzando, Fernando, vamos a responder esa pregunta, ¿eh? Ahí voy para allá voy. Entonces, se ha pensado que las conductas autolesivas son porque quieren llamar la atención y no, muchas veces es ni siquiera quiero que te enteres. Es más, en la clínica, en la terapia privada, los chavos dicen, no quiero ni que mi papá se entere. Y es un trabajo ahí, ¿no? Importante del por qué lo deben de hablar, de por qué lo deben de compartir, de por qué es importante. Pues dicen, ni quiero que se enteren, porque si se enteran me van a regañar, me van a gritar. Entonces, esto de que buscan llamar la atención, pues es muchas veces de acá me quedo calladito y no necesariamente es así, ¿no? La autolesión es algo gótico, como pensar que es de un grupo gótico, emo, y entonces si se junta con ellos se va a volver emo y entonces ahí van a empezar las autolesiones. No, que las chicas se autolesionan solamente las niñas y ya habíamos dicho que no necesariamente, que también es una conducta que puede presentarse en varones y eso es una etiqueta, o sea, como que, y luego más en el machismo y en la vida, como en nuestra cultura que tenemos, los hombres no lloran, a eso me refiero. O sea, los hombres no lloran como que te cortas, ¿no? Eso déjaselo a las niñas, pues no, porque el alma también se enferma y necesita de alguna manera decirlo, hablarlo. Entonces, también se cree que las personas que se autolesionan deben de disfrutarlo, pues es que es una angustia constante, ustedes van a ver conforme vayamos avanzando, donde la persona está en una constante tensión, sabe que está teniendo un desahogo, una estrategia de afrontar, pero sabe también que se está haciendo daño y se culpa y se lastima. Y entonces es un ir y venir de emociones que, híjola, soportarlas, pues no es una situación donde uno diga qué bien me la estoy pasando. Y también otro mito es que las personas que se autolesionan son suicidas. No necesariamente. La conducta autolesiva, como les decía, puede ser una forma de estar resolviendo lo que no puedo resolver y que de ahí me sostengo. Y no necesariamente es una conducta que pueda decirnos que la persona está transitando por una depresión o que está pensando en quitarse la vida. Claro, tampoco lo resta, ¿no? O sea, sí hay que poner mucha atención. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta en la adolescencia a los que nosotros tenemos que poner como especial atención, estar muy atentos, estar, como les decía yo, pues sí, alertas? Estoy pensando en la palabra vigilantes, ¿no? O sea, como alertas, vigilantes, atentos a lo que está pasando con nuestros hijos. Bueno, suele haber
un retiro o un aislamiento de la vida cotidiana. Es decir, como que si antes se sentaban a comer, lo hacían contentos, platicaban, ahora o no lo hacen o de plano, si los empezamos a obligar y a decir tienes que bajar a comer, lo hacen en segundos y se van. Y empiezan a retirarse, empiezan a aislarse, no solamente de nosotros, también de sus compañeros. Oye, pero ¿cómo si salías con tal compañero y tal compañero? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás con ellos? Y los empezamos a ver que se aíslan. También hay signos de depresión que pueden incluir bajo estado de ánimo, incluso estar cansados todo el tiempo, llorar sin razón, y que quizás no lo hacen enfrente de nosotros así libremente como con los lagrimales, pero que los vemos con la nariz roja, los ojos rojos, falta de interés en las cosas que les gustaban hacer, o duermen mucho o duermen poco, pero tienen alteraciones del sueño. Ese es otro signo también que nos puede alertar. No pueden poner atención, les cuesta trabajo fijar su atención, guardar en la memoria, responder, y no es fácil para ellos, ¿no? Como reaccionar. Cambios de humor, o sea, como estar muy alterados en su estado emocional, muy irritables, por ejemplo, cambios de hábito en comer y dormir, lo que les decía, cambios en la actividad y el estado de ánimo que están más agresivos de lo habitual, o sea, que tantito les preguntas algo y no, que no, y uno así como que, ¿por qué contestas así? Hablan de autolesiones o de suicidio, hablan, ¿no? Como esta vida no importa, para mí sería mejor estar muerto, claro, porque, ¿saben? O sea, como respuestas como esa o discursos como esos, y abusar de drogas y alcohol pueden ser signos de alerta que nos pueden decir algo está pasando, y evidentemente si estamos observando 1, 2, 3 signos, 4, 5, los que fueran, pues entre más signos tenga un adolescente es que tenemos que prestar atención, tenemos que apoyarles, tenemos que ayudarles. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues les decía que les había traído unos pequeños videos que ayudan mucho. Este es un video que habla sobre la experiencia de una chica con autolesiones y que expresa cómo ha sido para ella transitar y vivir, ¿no? Como este proceso hasta buscar su cura, su bienestar. Y bueno, que 2 minutitos y cachito, no es largo, lo vemos y ahorita nos seguimos. Entonces, según yo ven, escuchan y ahí les va. You probably feel better at the time, but then the guilt sets in, then it's just a cycle because it never really makes the emotion go away. Although it's a coping mechanism, it's very much like in the moment, and I did feel more isolated because I wasn't able to tell anyone for quite a while, and I started to feel quite lonely. It's not something you really want to admit, that you've got so low that you're having to resort to something like that, because there's lots of stigma around self-harm. No one noticed, like I probably could have not told anyone ever and kept it like quiet. So when I started being able to open up to people, it did make a massive difference, because talking about it is much more positive than actually doing it. It was kind of a relief that I'd spoken to somebody about it. It's just the little small things that can make a big impact. I was helped to find other ways in expressing myself without hurting myself. You find out different ways that you could get help and different places where you can go. It's a place where you can be heard in a space that you feel comfortable, that you could actually speak to professionals or people that you trust about it. One of the most positive things is change. There are things that will make things better, and you just have to look for them. And if one thing doesn't work, that doesn't mean you should give up or you're not worth it. It means that
there are other options which you haven't yet explored. Getting help made me realise I'm not alone. I felt so alone, I felt so isolated, that having that help opened my eyes to the fact that I can get through it. And my most amazing thing is that I can take my negative experiences and turn them into something positive. Bueno, pues miren, como lo dice el video, ¿no? O sea, es una conducta de afrontamiento que pareciera que me ayuda a resolver, pero que en realidad no estoy resolviendo, solo me estoy aislando, me estoy encerrando más y me estoy lastimando además, ¿no? Digamos que es una conducta de afrontamiento que no ayuda a resolver, pero es una conducta que se vive como de esta manera puedo yo resolverlo y de alguna manera me ayuda a sostener algo. ¿Cómo podemos protegerlos a ellos y a ellas de las autolesiones? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo reaccionar cuando nos enteramos que nuestro hijo o hija está viviendo algo tan complejo y tan doloroso también como las conductas autolesivas? Bueno, pues algo que es muy importante es que cuando recibimos la noticia, cuando nos damos cuenta, cuando nos enteramos, honestamente es que se vive como padre con un impacto emocional fuerte, doloroso, porque además ver las heridas, ver el daño que se puede hacer al cuerpo, bueno, pues les decía yo, nosotros dimos como gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, para que ellos pudieran crecer, desarrollarse. Siempre estamos pensando si duermen bien, si comen bien, y de repente verlos lastimados por ellos mismos, pues no es una noticia que se reciba así como con los brazos abiertos. Entonces, puede ser muy impactante, puede ser muy doloroso como papás. Sin embargo, es muy importante que si reciben la noticia, se mantengan en calma y traten de hablar con respeto y abiertamente con ellos. Puede ser que no quisieran hablar, puede ser que ellos no quisieran hablar porque saben que lo que está pasando no es bueno, no está bien, se lastiman, sí lo saben. Y puede ser tan impactante también para el chico o la chica pretender hablar con sus papás, que es como, no quiero ver el dolor que te causo, y el dolor que te causa lo que a mí hasta el día de hoy me está ayudando a sostenerme. Entonces, tampoco hay que tomarlo como muy personal si ellos dijeran, no quiero hablar. Hay que darle su tiempo, ya llegarán al momento, y sí llegan, de decir, ya lo puedo hablar. Si lo logran en un primer momento, sería maravilloso el poder abrir estos espacios y abrir estos canales de comunicación, porque parece poca cosa, pero no lo es. Es muy, muy importante que lo primero que hay que hacer es permitirles a ellos la palabra, que lo hablen. Entonces, ¿cómo los podemos proteger? Fíjense que cuando estaba armando la presentación, pensaba en qué imagen poner en esta diapositiva y venía a mi mente como esta mano con la mano del adolescente, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que pensaba yo en sostener, dar soporte a nuestros hijos. Pero antes de eso, les decía yo que educar es un trabajo personal. Me toca lidiar conmigo, con las emociones que me genera, con el dolor que me genera, con la impotencia que me genera, con la culpa que me genera, con la tristeza que me genera, con la ira que me genera, que tú te lastimes o que algo esté pasando contigo. Es un trabajo personal, de autocontrol personal, que además los adultos somos nosotros. Entonces pensaba en esta imagen, ¿no? Como dar soporte, dar sostén, y eso no se logra gritando, ni señalando, ni diciendo cosas que ahorita más adelantito les voy a
a compartir. Entonces, primero es que nos causa un impacto y también es muy importante comprender que las autolesiones se recupera, o sea, se cura, se mejora, sí. La buena noticia es que sí, afortunadamente. Pero la recuperación es un proceso y no es un proceso corto. No esperen que si esto está pasando el día de mañana a su hijo o en un mes, en 2, en 3, diga, ay, ya no. Es un proceso donde hay que madurar un montón de cosas, hay que aprender ciertas estrategias para la vida que el chico tiene que aprender y aprender con H y por lo tanto desarrollarlas en la vida cotidiana, aplicarlas, utilizarlas. Pero la recuperación es un proceso y el inicio también es que los padres puedan acercarse a su hijo adolescente de forma calmada y de forma relajada. Eso es muy importante. Si ustedes sienten que están sobrepasados, no se acerquen hacia ellos porque solo va a hacer daño. Vayan, acérquense con otra persona, un adulto, un profesionista. Ya ahorita les voy a decir cuáles son también como los lugares donde podemos pedir apoyo o cómo podemos ayudarlos más y ayudarnos. Pero no, o sea, si ustedes están alterados, no es aprender con H es que así, que lo aprendas, ¿no? Que se quede en ti. No solamente aprender, ¿no? Aprender sin H. Entonces, de forma relajada. Y eso no es poca cosa, ¿no? Hay un testimonio de una mamá de esta organización que es para apoyo a la salud mental en personas que se autolesionan. Vamos a verlo, les decía, son bien pequeñitos, pero a mí me parece que es muy importante escuchar este discurso como en este testimonio de la mamá que lo vive, que lo transita y que dice, chin, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, bueno, antes de ponérselos, déjenme ver nada más que sí tengamos subtítulos para que... ahí está, me voy al español, ABCD. Español, acá está. Ajá, ahí está, entonces lo regreso y le pongo play. It was shock, it was devastation. It was one of total disbelief. Now, I knew about self-harm, but didn't ever expect it to happen to my little one. And I just put my arm around her and I said, it might help if you talk to me and we try and find, some way of helping you get through this. My mum felt it was her fault. She was blaming herself for it, so it kind of made me feel bad because I know it's not her. But then to this day, she still thinks it was partly her fault. I don't want to put everything on them. I don't want to be watched constantly. I don't want people to see me as that person. Trust yourself. Although at the time you think you haven't a clue what's going on, you probably have. Just remember that actually it isn't actually all about you and you are okay as a parent still. And just keep talking. That is really fundamental. My mum and my dad came up into my room and you know what, they did something that was brilliant for me. They had accepted it. They didn't shout at me, they didn't tell me off, and that's exactly what I needed. I just needed that support and they gave it to me and I'll be ever grateful. I think it's really important to have the trust because if they don't trust you, then they're not going to be open with you. Everything's going to be secret. And then when you know the problems, you get the professional help. It's important to get the professional help. It was definitely like a weight off my shoulders because I've always known that these people care about me. I feel very lucky to have a lot of people around me, like all my friends, my boyfriend, my parents, and other people in my family. That's a very positive thing that has come out of this.
being able to communicate a lot more with them. She's done brilliantly, but it had to be when she was ready on her terms and not mine. And that as a parent is hideously hard. It took some time, but yeah, I have my moments, I have my days. Before I didn't have aspirations, but now I do and I see a future. Entonces, bueno, como ven, pues la noticia es impactante, el como padre actuar, o sea, voy a como ser muy clara en no alterarse, estar calmados, eso es muy importante para poder abrir canales de comunicación, brindar los apoyos. Ahorita vamos a hablar de todos los apoyos que se les pueden brindar, pero de entrada esto es fundamental, fundamental. Y además, saber que como padre, mi hijo no va a ir a mi ritmo, va a ir a su ritmo, con su propio proceso, en su tiempo, no en el tiempo que yo lo quiera o yo lo decida o yo lo diga. Fíjense, yo he escuchado cosas tan tristes que a veces es como que, oiga, y ya se va a apurar él en aliviarse, porque, o sea, todo es caro, el médico, la consulta, las medicinas, el psicólogo, no se diga, ya con eso, ¿no? O sea, ya con eso creo que no tenemos que pensar más en, pues es que ese no es el camino, ¿no? Y así... pues así no son las cosas, cada quien su tiempo y le tendrá que llevar el tiempo que le pueda llevar. Claro, evidentemente brindarle los apoyos y al interior, o sea, yo como padre, darme cuenta qué es lo que yo estoy haciendo que también estoy generando o soy una fuente detonadora para estas crisis de autolesiones, yo como padre. ¿Qué hago? No sé, quizás la forma en la que hablo, la forma en la que me dirijo, la forma en la que pido las cosas, la poca paciencia quizás que pudiera yo tener, porque educar no es fácil. Esto se los he venido diciendo desde todas las pláticas de Escuela para Padres que tenemos, ¿no? Como el libro de Fernando Savater de El valor de educar, que de verdad léanlo si está en sus manos. Y sobre todo el capítulo 2, que es el eclipse familiar, yo creo que se nos va a ayudar un montón como para entender de qué hago yo como padre para detonar estas crisis también. Y desde ahí, ¿en qué puedo yo participar? Quizás no estarme alterando tanto, bajar mis gritos, y eso no significa que no lo voy a educar. Es decir, que no le voy a decir, lavas tu plato, levantas tu mesa, haz tu tarea, porque esas cosas son cosas que no están negociándose. Te duermes temprano, bañas, en fin, o sea, mi labor de educar no está separada de que yo no grite y no dé manotazos y no le pegue a la mesa. Eso puede ser un desencadenante. Tengo que estar alerta, como les decía, educar es como un trabajo conmigo mismo, más que con el de afuera. Soy yo el que debe de comprender. Sí, claro que sí. Fernando Savater, El valor de educar. Fernando Savater, el autor. ¿Cómo más podemos protegerlos? Bueno, los padres tienen que tomarse un tiempo para procesar las cosas. Si ustedes sienten que están rebasados, si ustedes dicen, yo no puedo con esto, no puedo verla o verlo así, y obviamente los adolescentes o los niños, en caso de que fuera así, puedan temer las consecuencias y decir, no, mi papá se va a poner. Y muchas veces eso es el detonador para que no hablen, ¿eh? Y no decirlo, bueno, pues es un problema. Ellos, o como dice la diapositiva, y lo voy a leer tal cual, dice, tu hijo no está tratando de poner fin a su vida, lo que realmente está haciendo es tratar de sentirse mejor. Hay que estar muy alertas. Y como padres, a empezarnos a meter ese chip, ¿no? En el pensamiento, si se sienten muy rebasados, busquen con quién hablar para decirles, o sea, como pronto, aquí estamos nosotros. Digo, yo soy docente, pero la maestra Carmen sabe muy bien que si se necesita como de mi presencia, a medida que me sea posible, yo podré estar ahí, pero también hay un directorio de atención que ya, a ver si la maestra Carmen nos ayuda también con esos contactos, a dónde se puede acudir. Simplemente, además, en el área psicopedagógica de la escuela, de la Escuela Nacional Preparatoria, acercarse y decir, quiero hablar. Habemos maestros que somos psicólogos y que bien nos podemos
parar, sentar, escuchar, y si ustedes se sienten rebasados, busquen esos apoyos donde poder poner en palabra eso que evidentemente no es una noticia, que uno reciba carcajadas, evidentemente no, con los brazos abiertos, obviamente no. Es una conducta que nos preocupa, que nos conmueve y que nos sacude el piso, porque además estamos pensando cómo es que van a crecer nuestros hijos. Bueno, entonces, la autolesión es una forma extrema de hacer frente a las emociones difíciles. Es una forma extrema, es decir, es una forma que encontró el chico para decir, pues de aquí me nivelo, me apoyo. Obviamente, como es extremo, saber los que se lastiman, hay pánico, hay inestabilidad emocional en ellos cuando los papás se alteran. Es decir, las conductas autolesivas, lejos de bajar, pueden incrementar cuando ellos ven a sus papás alterados. Entonces, el primer paso del padre es averiguar lo que está tratando, lo que está pasando, por qué está sucediendo esa conducta, estar en calma y tener conversaciones con sus hijos. Ahorita les voy a decir cómo acercarse a esas conversaciones o cómo abrir esas conversaciones, pero eso es lo primero. Y sin esto, a mí me parece que los chicos andan muy solos y buscan apoyarse de otras personas. A veces son maestros, a veces son compañeros, a veces es el tío consentido, la tía consentida. El apoyo principal viene de los padres. Entonces, bueno, pues fíjense que es un pequeño video también de una psicóloga que habla sobre cómo el padre debe de empezar a intervenir, debe de empezar a estar alertas y tener como estos apoyos. Igual es chiquito y ya me parece que es el último porque les decía yo, pensaba en videos muy cortos que les pudieran ayudar a ustedes a tener como esta información más digerida. Entonces le pongo play. Nada más déjenme checar que otra vez, porque según yo están los subtítulos, pero la verdad es que no sé si se quitan. Sí, a mí se me hace que sí. Ahí les va, entonces. Y lo retomo yo, además. You know that self-harm is a coping strategy that people turn to when they feel that they're out of other options. It's somebody that's feeling like they're struggling with life and they're trying to alleviate that struggle. I used to self-harm. I self-harmed for much of my teen years into my 20s. I'm now a practicing psychotherapist and I run one of the leading self-harm services in the UK. If you're self-harming, it's really important that you are able to talk about what's driving your distress. Talk to somebody as soon as you can. The sooner you get help, the sooner you can be making those steps towards recovery. And it's really important that no matter how long this has been going on, you know that there is hope that this can change. There are things that you can do that can help. And basically it's a postponement technique where we ask you to wait a bit longer before you self-harm. So what happens when people get the urge to self-harm is it's happening at a time where their distress is mounting and they get to a point where they can't cope anymore. So what we ask you to do when you're at that point is to just wait a little bit longer. If you wait whatever time feels acceptable to you and you distract yourself in that time, so you move away from the situation, you listen to some music, you go for a walk, and then you revisit the decision to self-harm. It might be that over time, the more you postpone the self-harm, that your distress starts to come down naturally by itself. If you're worried about somebody that might be self-harming, the most important thing to do is to have the confidence to have a conversation with them about that. Focus on the fact that the self-harm is a symptom of other things and that you're interested in their distress and that you want to help them, and those things can be so significant that it can help somebody turn things around quite quickly. Recovery, from my point of view, isn't a final destination. It's something that we have to work on every day, and it's so important to have patience with yourself. If I looked at myself, 20 years ago, 10 years ago even, I wouldn't have believed that I could have reached where I am today as an expert in the field. And it's really important to take hope from that things can change and they can get better, but it's so important to get the right help and to be really, really patient and kind to yourself during that process.
It's also important to recognise that you can promote your well-being in lots of different ways. It doesn't have to be about fixing a problem, it can be about building into your life the things that are helpful and supportive and loving and enjoyable, and that can be enough to lift your mood sufficiently that life is a lot more enjoyable and worthwhile. Tu micrófono, Luisa. No se escucha. Perdón, gracias, ya. Muchas gracias, Carmen. No me había dado cuenta que por el video lo silencié. Les decía que, como se ve en el video, que es un proceso, la recuperación, no es como que vamos ya a la recuperación. Pensarlo así podría desesperarles mucho porque, oye, ¿ya estás bien? Sino que es un proceso, que día a día hay que ir trabajando en ello toda la familia. Afortunadamente es que una vez abierto el tema, ya no es un tabú, ya no es así como que el chico o la chica lo transite solo, lo viva solo, encerrado en su cuarto, y que cada vez que hay un pleito, un detonador, el que fuera que es para ellos, van, corren, se autolesionan, se tapan, nadie me vea, hace un montón de calor y ellos con suéter, manga larga. Entonces ya no lo viven solos, ya no lo transitan solos, eso es importante. ¿Qué hay que hacer además de hablar, de estar calmados, de que si ustedes se sienten rebasados, busquen también los apoyos? Y los apoyos son, de verdad que muchas veces decimos, es que un psicólogo, yo digo, sí, claro, evidentemente un psicólogo, pero el cura, ¿no? Con el que solemos ir a la iglesia, la mejor amiga, el mejor amigo que quiere y adora a nuestros hijos y que sabemos que nos va a escuchar con atención. El chiste es que yo hable y no me desborde con mi hijo y no le diga cosas que solo van a complicar más la situación. Acérquense a ellos con respeto, con mucho respeto. Piensen que a los hijos nos acercamos con ellos como nos acercaríamos con nuestros amigos. A nuestros amigos no vamos a llegar a gritarles y darles de zape, pues tampoco tendría por qué ser así con ellos. Entonces, no los regañen por haberse cortado. Esto es delicado porque es como si le agarráramos y le diéramos una nalgada a un niño que está empezando a caminar y que se cayó y entonces le pegamos y le decimos, ¿por qué te caíste? Es la forma que él tiene de aprender a caminar. Entonces, es la forma en la que él tiene o ella para poder sostenerse en la vida. Es la manera en la que hasta ahora ha encontrado para poderlo hacer. Así, y hay que respetar lo que viven. No lo regañen o no los regañen. No los juzguen. Por ejemplo, no les digan qué te pasa, estás loco, porque lo haces, estás mal, yo jamás en mi vida, a tu edad, uy, tu abuelito me hubiera puesto una tunda, y que todo eso no ayuda, no ayuda. Es puro egocentrismo personal. Es como la mirada de que, porque a mí como padre, y es que no es a ti, es a tu hijo el que le está pasando. Hay que ser un poquito humildes como papás y escuchar la experiencia del otro, porque es el otro el que lo está padeciendo y ese otro es tu hijo, no es cualquier persona, ¿no? Digo, siempre hay que estar atentos al dolor de los demás, pero es nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, no presionarlos con, oye, ya siéntete bien, ¿no? Que sale caro todo esto. Hay lugares a los que se pueden ir. Bueno, ya la maestra Carmen nos está compartiendo algunos de los datos que hay en el área de psicopedagogía como directorio, que ya en otras ocasiones, también en otras pláticas lo hemos compartido, pero que es importante que lo tengan a la mano. No los persigan. Confíen en su proceso de madurez, de desarrollo adolescente, confíen en que su cerebro está en una etapa de madurez en la que ellos lo van a lograr. No ayuda incluso que cada rato los estén vigilando. Más hay que hacer otras cosas que igual ahorita les vamos a platicar, pero esto es lo que no hay que hacer. Definitivamente, solo va a complicar más las cosas. Hay que ser respetuosos, y con ser respetuosos me refiero a no regañar, no juzgar, ¿saben? Estar ahí, preocuparse por él o por ellas, que ellos vean una auténtica necesidad mía de estar ahí para ti. Yo quiero estar aquí para ti y estoy aquí
para hacer lo que tú necesites. Esto, papás, no significa que ya no vas a arreglar tu cuarto, ya no vas a tirar la basura, ya no vas a lavar los trastes. Aguas con eso, porque por culpa o por sentir que los hijos están mal, sobre todo culpa, o sea, culpa por mí estás mal y entonces porque nos separamos. No, 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 no. Educar es educar. Y ahí nos puede pasar el efecto Pigmalión de, ay, es que acuérdate que yo tengo depresión. Ay, es que acuérdate. No, no, no. Una cosa es que estés transitando por una situación compleja, pero otra es que te adaptes a la vida. Y adaptarse a la vida es esto, porque si no también nuestro hijo sería muy egoísta en pensar que, ay, como yo me autolesiono, entonces que el mundo, que yo me olvide de que tengo obligaciones con el mundo, les haríamos mucho daño. Hay que ser muy claros. No hay que adornar más las cosas, solo hay que ser muy claros, con una autoridad amorosa y firme, sin gritos, sin zapes, sin ofensas, sin que tonto, nada de eso. O sea, te pido que levantes tu plato y lo laves y estar ahí. Lo que ya hemos hablado de límites en otras pláticas, que si se van a YouTube, pues ahí están, ¿no? Como ya nos dijeron, las pláticas que ya hemos tenido. Entonces, como yo voy a estar presente de manera amorosa, y en alguna otra plática cuando hablábamos de establecimiento de límites decíamos, pues que la mamá no vaya a estar tendiendo la cama, haciendo trabajo, haciendo tarea, no, no, dejen todo y me pongo aquí contigo y aquí estoy contigo y te he pedido algo. En este momento que levantes tu plato. Y ya saben que el hábito pues se va a lograr después de, dicen, el cerebro lo va a madurar después de 30, 40 días de hacerlo. Entonces, bueno, una cosa no está peleada con la otra, Entonces, seguimos siendo su autoridad amorosa, seguimos siendo sus padres porque son adolescentes y necesitan esa autoridad. No necesitan que se les solape nada. Ahora, por otra parte, te acompaño en este proceso. Escúchenles atentamente sin interrumpir lo que tienen que decir, no de, es que yo a tu edad, es que a mí tu abuelita, es que si yo fuera tú, híjoles, son cosas bien delicadas porque es como si minimizara su emoción, como si su emoción no importara. Y honestamente es que lo que está importando ahí justo es su emoción, que por eso llegó ahí. Ofrecerles apoyo, es decir, mira, hay estos lugares a los que podemos ir, hay estos médicos a los que podemos acudir, hay estos psicólogos a los que podemos acudir, son personas especializadas, ¿cómo ves? Vamos, yo te llevo, tú platicas. Y bueno, pues ya sabemos también que es una atención cara, pero que también hay lugares a donde podemos acceder de manera gratuita, como el directorio que ya nos están ofreciendo. Ser abiertos a lo que tengan que decir y a lo que nos tengan que decir, ¿no? ¿Saben? Como escucharlos, no estar con la espada desenvainada de, es que yo y tu papá, pues cómo no querías y ni nos soportamos. No, no, aguanten, guarden silencio, escuchen y escuchen las demandas. Y si algo está en nuestras manos, adecuar, modificar, pues ya lo estaremos haciendo. Porque en el hablar hay muchas cosas que emergen. Entonces, acercarse con respeto también implicaría esto, es decir, cómo iniciar una conversación. Pueden hacer preguntas respetuosas, lo más respetuosos, cuiden su tono de voz, cuiden su postura, cuiden su mirada, cuiden su cara, cuiden sus gestos. Por eso les decía, educar es un proceso interno, porque si estás haciendo estas preguntas, pero estás enojado, estás enojada, estás molesto, no. Entonces, podríamos decirles, ¿me puedes ayudar a entender lo que está pasando? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Me gustaría saber qué es lo que piensas o vives cuando te autolesionas, cuándo empezó, cómo empezó, cómo te cortas o cómo te haces daño para sentirte mejor. Obviamente en preguntas abiertas, mi tono de voz, mi cara, mi gesto, mi postura. Este tipo de preguntas va a ayudarle a los adolescentes a poder compartir sus respuestas honestas y que cuando estén dando sus respuestas, yo no interrumpa, yo no haga gestos, yo no diga, con razón fue la amiguita tal, ¿verdad? La que te indujo, nada, solo vamos a escuchar, vamos a estar ahí. Es muy difícil estar ahí, O sea, estar ahí, ahí, o sea... Estoy acordando de algunas teorías, pero estar ahí
no es fácil. Es mucha tensión. Entonces, es posible que muchos adolescentes no quieran hablar y que no le quieran decir a sus papás los que están pasando porque tienen miedo de la reacción que sus papás puedan tener, y aunque los papás digan, te juro, te juro, te juro, te juro, que no me voy a enojar, ellos pueden decir, no. Podrían decirles, estoy preocupado, quiero saber desde cuándo lo vives, aquí voy a estar para cuando tú estés listo a hablarlo, para cuando tú quieras, solo quiero que sepas que aquí estoy. Si hoy no es conmigo, podemos buscar apoyo. Y hasta ahí. No los presionen más, porque esa presión no ayuda, solo complica más. Más bien ahí el papá tendría que manejar su angustia y su ansiedad. Entonces, es muy, muy importante no avergonzarlos por estar viviendo en estas conductas autolesivas, pero también es importante que los papás no sean juiciosos y no se avergüencen de esta situación. Es decir, que para los papás también sea una oportunidad el poder hablarlo, el poder decirlo, estamos transitando por esto, mi hijo no está encontrando, mi hija no está encontrando otra forma de hacer frente a sus emociones frente al mundo, es la manera en la que tiene de resolver, pero yo creo que, ¿saben? O sea, que el papá también lo ponga en palabra de manera fluida es importante, porque quiere decir que también el papá está abierto. Papá, mamá, pues, ¿cómo más les puedo ayudar? Cuando se tenga una charla con ellos es escuchar por qué. ¿Qué es lo que está haciendo que estas conductas están presentes? Sean honestos con ustedes mismos. Si se sienten rebasados, si se sienten angustiados, busquen ayuda, busquen apoyos. Vayan y cuéntenselo a quien más confianza le tenga, háblenlos. Evitar dar ultimátums de, pues ya, te me alivias rápido porque yo ya me cansé. Hay que tener paciencia, esto puede ser muy largo y hay que acompañar. Intenten evitar tomar el control. Entonces es como, tienes que hablar conmigo porque yo soy tu papá y yo tengo el control entonces, ¿no? Bueno, si ellos no quieren hablar, es muy importante entender que quizás no quieren hablar porque tienen mucho miedo o porque saben que les van a causar un dolor muy grande y no se los quieren causar. No están preparados para decirlo, pero ya lo estarán y créanme que lo estarán. Claro, si se les acompaña. Llega un momento en el que ellos mismos dicen, ya estoy listo, ya lidié conmigo, puedo lidiar con el mundo. Desarrollen su confianza y demuestren que confían en ellos. Que esto implicaría, pues les digo, brindarles esos votos de confianza que uno dice, bueno, no te voy a estar persiguiendo si hoy te cortas y mañana no te cortas, qué angustia. Cuando antes lo hablen y busquen apoyo, siempre va a ser mejor a que sea una situación silenciosa. Es muy importante que cuando hablen con ellos o platiquen o tengan estas conversaciones, que seguramente van a ser varias, decirles que las emociones siempre van a estar presentes, que las emociones van y vienen, van y vienen, van y vienen, y que por muy dolorosas o por muy lindas que sean, no se quedan para siempre. Por muy dolorosas que sean, no se van a quedar para siempre, y por muy lindas que sean, tampoco se van a quedar para siempre. Entonces, más vale la pena disfrutar esos momentos lindos emocionalmente que podemos vivir, y que esos momentos complicados, difíciles, hay que estar allí, porque no se van a quedar eternamente, van a pasar, van a pasar. Lo importante es cómo transitamos esa angustia. Ajá, cómo transitamos. Entonces, decirles que lo importante es justamente aprender a transitar, a sobrellevarlas de manera saludable, no lastimosa hacia sí mismos. Es una forma de me lastimo a mí, pero puedo encontrar otras formas para transitar esas emociones que no me son muy agradables, pudiéndome distraer, pudiendo tener otros comportamientos, otras actividades, hablar de eso, y que de esto, bueno, pues un especialista se encargará de manera profunda en desarrollarlas. Entonces, bueno, recordarles que la recuperación es un proceso que va a tomar tiempo, que hay que tener paciencia, que no ocurre de la noche a la mañana, pero fíjense, algo que sí les puedo decir es que el tiempo es un buen aliado.
El tiempo, junto con la madurez de desarrollo que se tiene en la adolescencia, los acompañamientos y los apoyos que se le pueden brindar al adolescente en la familia, con los especialistas en la escuela, todo eso va a ser una mancuerna perfecta para que el tiempo haga lo suyo, ellos lo maduren, aprendan y además, ¿saben qué? Se vivan fortalecidos. Además de eso, se vivan fortalecidos porque de verdad es que uno no quisiera pasar por esto, evidentemente nadie, ¿no? Nadie desearía, ay, que mi hijo se drogue, ay, que no, nadie de nosotros. Ya estando ahí, puede ser una gran oportunidad de fortalecer, de aprender, de madurar emocionalmente. Entonces, neurológicamente, les decía yo, están pasando cosas importantes. Ellos poco a poco van a sentir por esta madurez de la que les hablé al inicio, en la edad tardía de la adolescencia, ellos van a sentir sus emociones menos turbulentas, menos abrumadoras a medida que pasa el tiempo, pero además tendrán y le dotaremos de estrategias. Por acá en la presentación les dejé un folleto de UNICEF sobre los procesos de madurez en el neurodesarrollo que existen en los adolescentes para que ustedes le puedan echar un ojo, lo tengan a la mano, no tienen más que darle clic a la presentación, ahorita se las vuelvo a compartir para que la tengan, y bueno, pues ahí se los dejo, y bueno, este es un pequeño video sobre los procesos de madurez de los niños, de los adolescentes, cómo están pasando y cómo sí lo van a madurar, se los juro que sí lo van a madurar, siempre y cuando los acompañemos, porque si les angustiamos más, si les echamos más tierra, si les complicamos más el camino, es muy posible que no lo maduren, pero el cerebro está hecho, el neurodesarrollo está hecho para que lo maduren, hay que confiar en eso. Y confíen también en el amor que han tenido, en la educación que han dado, en que uno como padre, pues, como dicen por ahí, se le ha rifado, ¿no? Por todo el tiempo de su vida y que seguramente así lo seguiremos haciendo. Entonces, 2 minutitos y cachito, ahí les va. La adolescencia es un periodo crucial del neurodesarrollo. Ocurre una cantidad de cambios de conectividad cerebral que lo preparan al individuo para una vida independiente, autónoma, reproductiva, así como la primera infancia y el embarazo. Es un periodo crítico para asegurar que el individuo en cuestión se vuelve una persona plenamente desarrollada y saludable para él y para su sociedad. De la misma manera, la adolescencia es otro periodo crítico muy importante. En la adolescencia, la corteza prefrontal no ha madurado aún, pues es la última región del cerebro en madurar. Y siendo la corteza prefrontal el lugar predilecto de la toma de decisiones conscientes y maduras, ¿no es verdad? Esto nos explica de por qué el adolescente tiende a tomar decisiones rápidas, impulsivas, muchas veces muy influidas por sus emociones, por sus pares que lo rodean. El cerebro adolescente va adquiriendo una extrema sensibilidad a la dopamina, ¿no? Y por tanto, su relación con todo tipo de recompensa, con reconocimiento social, es extremadamente sensible, ¿no es verdad? Y delicada. Por otro lado, este aumento de la sensibilidad a la dopamina es absolutamente importante para una cantidad de aprendizajes, de patrones, de conductas, de funciones motoras, ¿tá? Que obviamente adquieren un pico máximo en la adolescencia de performante, porque el adolescente en sí tiene un potencial increíble, enorme, siempre y cuando no sea destruido activamente por críticas constantes y negacionistas y conductas destructivas hacia su persona. La adolescencia es un periodo del neurodesarrollo absolutamente normal y necesario para que un individuo pueda ser un ser responsable, maduro e insertado en la vida social, que debe ser apoyado no solamente por la sociedad, por los educadores y por la familia, y que da como resultado un individuo maduro y pleno. Pues ahí está, ¿no? O sea, hay madurez, hay madurez. Ahorita contesto la duda de
del chat, con gusto, de la risperidona y el medicamento que se administra desde la parte médica. Bueno, ahorita voy para allá. Entonces, en conclusión, los adolescentes se autolesionan para recuperarse, especialmente si los padres se manifiestan en calma, se van a recuperar y van a controlar las emociones de manera saludable. Es importante tener y muestren comprensión, curiosidad. También es importante buscar apoyo profesional. Y aunque puede parecer que esto no es suficiente, así como, ay, ¿a poco con que yo ponga atención? La verdad, hacerles saber que estás ahí con todo, dispuesto. Yo he visto transformaciones de papás que me han dejado de verdad sorprendida y yo les digo, soy tu fan, de verdad soy tu fan. Porque de haber vivido en los chicos en una tensión impresionante, los papás darse cuenta y decir, ay, como que hay que virar el barco, es de verdad para aplaudirles. Entonces, saber que están ahí y eso va a ser como el inicio detonador importante de, pues, del camino a la recuperación, ¿no? A estar bien. Ahora sí, me voy al espacio de dudas. Por acá me decían que sí es bueno que tomen tantas pastillas, sertralina, risperidona. Quisiera yo no utilizar la palabra bueno, malo, negro, blanco, sí, no, todo, nada, porque me parece que caería yo como en una dicotomía que pudiera ser un poco comprometedora de mi parte, ¿no? Como hablarlo así. Hay una parte neurológica donde químicamente, neurológicamente, no está funcionando la cosa como debería de funcionar. El neurólogo, o sea, los psicólogos trabajamos con neurólogo y con psiquiatras. El neurólogo lo que hace, hagan de cuenta, es esto. El neurólogo dice, a ver, este es un aparato, ¿no? Y entonces el neurólogo dice, no tiene abolladura por acá, no tiene abolladura por acá, pues se ve bien. Hagan de cuenta que el neurólogo toma el cerebro y dice, a ver, está bien, por todos, anatómicamente está bien. Y el psiquiatra dice, ¿todo está bien? Sí. Y el psicólogo dice, yo veo conductas que son autolesivas, autodestructivas, una autoestima que tiene una valía personal que no apoya, que no ayuda para el soporte, en fin. Y el psiquiatra dice, pues entonces si todo está bien neurológicamente, pero tenemos estas conductas, va a intervenir médicamente en la conducta, neurológicamente, médicamente en la conducta, el psiquiatra. Y entonces, psiquiatra y psicólogo, como trabajamos como de la mano, en donde el psiquiatra va administrando el medicamento para ayudar a que esos químicos y neurotransmisores se encuentren en el mayor equilibrio posible, homeostasis, ¿no? Y eso nos permite a los psicólogos poder llegar a ciertos análisis, a ciertas reflexiones para que logren transformar. Entonces, cada médico determinará y dirá, esto es lo que necesitamos. Pero si en el proceso de recuperación, de tratamiento psicológico, esto incluye el ambiente, la familia, los padres, la dinámica familiar, no ayuda, pues, ¿no? O sea, no hay cambios, no hay adecuaciones que pudieran decirnos, es que aquí estaba como parte de la problemática y todo sigue igual. Y entonces el adolescente se hace más dependiente al medicamento y hay una adherencia, bueno, no una adherencia, una dependencia al medicamento donde no se están viendo cambios en el comportamiento porque no se está llevando a cabo en el análisis, por ejemplo. Y entonces ahí sí ya no estaría padre, ¿no? Como que se hizo dependiente del medicamento para sentirse bien, pero no está desarrollando ninguna estrategia de afrontamiento distinta a la autolesión. Eso es lo que hay que medir, eso es lo que hay que evaluar. Porque la administración del medicamento, la intención es disminuirla, ni del psiquiatra ni del psicólogo es aumentémosla, para nada. La intención es disminuirla. Digamos que no arregla el problema, pero ayuda a que en un momento se puedan llegar a esos análisis que se requieren para que él tenga un impacto en el comportamiento. Entonces, habría que valorar y estar como muy alertas a que no esté habiendo una dependencia al medicamento y que la parte psicológica pues
entonces no se esté modificando. Habría que hablar con papás, habría que hablar con todas las personas que viven, interactúan en el medio para acompañarlos quizás, ¿no? Invitarlos pues a las sesiones para que también pueda haber un impacto en esas dinámicas. Entonces, bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, y ahora sí, papás. Pero ¿saben qué? Antes de seguir, porque les tengo algo más por acá, que son lugares a los que pueden ustedes acudir, quisiera preguntarles dudas. Dudas que tengan, bueno, en lo que dejo las dudas, les dejo estas ligas también en la presentación y ahorita les vuelvo a compartir la presentación, donde van a encontrar páginas con mucha información sobre qué hacer, cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias, cómo pedir apoyo, ayuda. Esta es una página que habla sobre el recuperarse de las autolesiones y bueno, es que habría que meterse, es un montón de ligas, las van a encontrar, la verdad es que son muy accesibles, son bastante respetables sobre la información que ustedes pueden obtener, la ayuda que pudieran tener, entonces hay que navegar. Y esta es una liga que implica como el grupo de sociedad internacional de autolesiones en México. Y bueno, también hay mucha información aquí de todo, o sea, de todo. La verdad es que están muy bien. Se las dejo en la presentación. Y pues, bueno, sí digo gracias, pero quisiera quedarme también en las dudas y les comparto ahorita la liga, ¿sale? Por favor, mientras me dicen si tienen alguna duda. Ahí va de nuevo la presentación, ¿eh? Ahí está. Sí, perdón, Luisa, nada más para, tengo una reunión a la que me tengo que presentar en este momento, entonces pues yo les agradezco a todas, a todos su presencia, su participación. Ya les puse ahí algo de información que espero sea de utilidad. De todas maneras, seguiremos en comunicación con las siguientes actividades que tenemos programadas contigo. Claro que sí. Claro Muchas que sí. gracias. Se queda aquí la maestra Isabel, Luisa, para que también al final dé un cierre. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hubiera dudas, papá, bueno, si no hubiera dudas, pienso que podemos concluir y pues nada, agradecerles el tiempo que se tomaron para estar aquí y y pues nada, agradecerles mucho. Muchas gracias, Maru, por la recomendación. Muchas gracias a los que están escribiendo. Sí, ¿verdad, Giselle? Así como lo dice Giselle. Sí, yo creo que, ay, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es mucho que digerir, ¿no? Están en la liga que mandó la maestra Carmen. No tengo como bien entendido si hay atención psicológica dentro de Prepa 2, pero sí hay un directorio de atención. ¿Sí? A ver si. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. No sé si quisieran dar por parte de la prepa algún otro comentario, cierre, de que los papás puedan tener alguna otra información. Oigan, yo voy a grabar, bueno, ya grabé, ya voy a parar y la van a subir al canal de YouTube, ¿sale? Al contrario, un gusto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por todo lo que están escribiendo por acá. Gracias.